¿Qué tal amigos? Vamos a comenzar el tutorial de cómo dibujar auras como esta que tenemos aquí, cómo lograr este tipo de brillos y acabados. Y para esto vamos a comenzar con el puro personaje. Ok, recomendación, trabajar sobre un fondo oscuro para que el aura logre destacar lo más posible, porque vamos a trabajarla con colores claros. Bien, primero que nada, la paleta de colores, en este caso un azul eléctrico. Lo voy a dejar aquí para poder trabajar más cómodamente. Y voy a ir oscureciendo y desfasando para tener un abanico de colores mucho más enriquecido. Ahora, para los claros, perfecto, un aqua. Y por lo pronto voy a trabajar con esto, o bueno, vamos a ver una más. Más claro, y el que es más claro, casi blanco, lo voy a dejar con un tono como amarillo. Muy bien. Vamos a comenzar primero a trabajar la forma general de la energía. Y voy a trabajar en este caso con una brocha pues estándar de Photoshop, una brochadura muy grande, y voy a primero a tratar de cubrir la mayor cantidad de área posible. Luego con una brocha de este tamaño para no tardarme tanto. ¿Ok? Ya en esta etapa podemos comenzar a dar la forma general. Por ejemplo, tal vez siguiendo aquí el dinamismo del personaje que viene como en ángulo. Bueno, vamos a lograr que sea más o menos que venga en esta dirección. ¿Ok? Perfecto. Voy a hacer aquí un ajuste en mi brocha y aquí en el espaciado lo voy a pegar más hasta la izquierda para evitar que salgan este tipo como de bordos. ¿Ok? Perfecto. Y en esta etapa voy a comenzar a dibujar algunas como flamas y otra por acá. Ahora, ¿qué es lo que quiero evitar en esta etapa? Por ejemplo, ese tipo como de, acá, al menos en lo que son las puntas de las flamas, debe verse más angular, más orgánico. Con el borrador completamente duro, una opacidad de 100% para borrar bien. Y también vamos a cambiar el espaciado a la izquierda para evitar este tipo de bordos. Y con el borrador vamos a comenzar a esculpir, darle forma como de fuego, como de llama. ¿Ok? Con esto va a comenzar a verse más natural. Puedo también cambiar el tamaño de mi brocha. ¿Sí? Y voy a estar cambiando entre lo que es el borrador y la herramienta de brocha. Y el objetivo es que se vea lo más natural posible. Perfecto. Y ya nada más para finalizar. Ahora, ¿cómo logro este tipo de acabado tan detallado? Pues bueno, antes de comenzar a agregar eso, vamos a agregar color. Pero para esto vamos a bloquear la capa. Y tengo mi capa donde está la energía o la flama. La voy a bloquear presionando este icono de la cuadrícula. Y voy a comenzar a agregar los demás colores. Aquí la lógica es que mientras más al centro, más claro debe ser el color. Y mientras más a la orilla, más oscuro. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el centro, color claro. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es comenzar a bajar la opacidad. Por ejemplo, un 50, un 30, 40, dependiendo cómo se sientan más a gusto. No tiene que ser un número exacto. Lo que quiero lograr con esto es que se vayan mezclando. O sea, yo pinto una vez, suelto, vuelvo a pintar y se empiezan a mezclar los colores. Aquí estoy con la parte clara en el centro. Ahora voy a irme un color menos claro y es el que le sigue aquí a la flama. ¿Ok? Ya a esta altura comienzo a darle la forma que se vaya adaptando hacia las orillas de la llama. Y finalmente, por el más oscuro,
Voy a tocar todas las orillas, todas, 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 de esta forma, nuevamente. Y no importa aunque se traslapen, de hecho es mejor, porque con esto vamos a lograr que los colores se mezclen entre sí y vamos a conseguir un resultado mucho más natural. Incluso podríamos poner algunas partes por aquí y ya comenzar a dejarnos llevar un poco más y dejar que los colores se mezclen. Recuerden que estamos trabajando con una opacidad del 50%, un 40% para que estos colores se logren mezclar. ¿Okay? También para poder cambiar de color como lo estoy haciendo, con la herramienta brocha seleccionada, presionamos Alt y aparece el gotero, damos clic y seleccionamos el color con el que queramos trabajar. ¿Okay? Perfecto. Ya que tenemos el aura más o menos con la forma, vamos a darle ese acabado característico como de pequeñas flamas o detalles. Y para esto, ahora sí, vamos a seleccionar nuestra capa nuevamente y vamos a desactivar la cuadrícula. Esta cuadrícula, para quienes no estén familiarizados con ella, es para que cuando pintemos no nos salgamos de lo que es el área que ya está previamente pintada. Por eso es que la bloqueamos. Ahora la vamos a desbloquear porque vamos a cambiar a esta herramienta donde está el dedo, lo que es el Smudge Tool. ¿Okay? Seleccionamos y vamos a agarrar una brocha que tenga como textura. A mí me gusta cualquiera de estas que tiene como acabado de puntos. La voy a hacer más grande. A ver. Alguna más grande. Ahora vamos a ver por acá. Una de estas. Sí. Vean, esto es lo que quiero porque voy a comenzar ahora sí a mezclar, mover, y esta es la parte más divertida del tutorial. Por eso es que mezclamos los colores con una opacidad baja, porque cuando utilicemos la herramienta, el Smudge Tool, estos se van a comenzar a mezclar todavía más. ¿Okay? Esta es la parte, yo creo que más divertida, y lo único que vamos a seguir es el flujo natural que ya tiene nuestra flama, tratar de esculpirlo, pero sin deformar tanto. Ahora, si ven que se deforma mucho, podemos bajar aquí arriba, donde dice Strength, hacia la izquierda, estaba en un 80%, a lo mejor un 60% para tener un poco más de control. Subirlo otra vez. Estaba mejor antes. Perfecto. Continuamos. Supongamos que ya me gusta y no quiero cambiar nada y todavía no termino de colorearla o de mezclar la parte de adentro. Nuevamente puedo bloquear la capa y ahora sí, ya no importa, ya no voy a poder modificar la silueta o el exterior de lo que es la energía, pero voy a poder seguir mezclando los colores internos. Y sí, voy a bajar un poco más. ¿Ok? Por lo pronto lo vamos a dejar hasta aquí. Ahora, vamos a compararlo con el dibujo anterior. Vemos que se ve muy diferente todavía. Es porque no tenemos el acabado como de brillo o de luz. Para esto voy a utilizar un efecto. Me voy a ir aquí a la capa de la energía. Aquí abajo de las capas donde dice FX o FX. Presiono y voy a buscar Outer Glow. ¿Ok? Y como pueden ver, esto me permite generar como un aura. Ahí está. Y un color. El color lo voy a seleccionar también en azul. Un azul muy similar al de la orilla. No tiene que ser exacto. Y aquí voy a jugar con el efecto. Ok. Ahora, ¿qué puedo hacer para mejorarlo todavía más? Bueno, para lograr ese brillo vamos a aumentar el contraste del fuego. Para esto lo selecciono y me puedo ir a Control M y voy a abrir la herramienta de curvas y voy a formar una S de esta forma, para arriba y para abajo del lado izquierdo. Tiene que ser de esta forma, lado derecho arriba, lado izquierdo abajo. Lo que va a hacer esto es
va a hacer los claros más claros y los oscuros los va a acercar más al negro. En resumen, va a mejorar el contraste y nos va a dar como que un acabado de luminosidad. Perfecto. Ahora, todavía nos falta, ¿qué es lo que hice? Fue duplicar esta capa. Clic derecho, duplicar. Vamos a ponerle fuego 2. Bueno, en inglés fire 2, para los que nos ven fuera de México. Y lo que voy a hacer es bajar ligeramente la opacidad y la voy a distorsionar con control T. Selecciono control T y presionando shift y alt lo voy a escalar de forma proporcional. Se la voy a acomodar más o menos. La puedo rotar. Y si presiono control y me pongo en cualquiera de estos puntos, puedo deformar más o menos en perspectiva. Y lo que voy a hacer es borrar todo lo que no me sirve. Por ejemplo, aquí ya tenemos el borrador, pero con una brocha muy grande y muy suave para que vaya difuminando poco a poco y no se note tanto dónde es donde estoy borrando. ¿Ok? Perfecto. Y yo creo que uno de los principales acabados a replicar en otra parte. Más. Perfecto. Voy a poner otra, pero más grande. Y voy a cambiar la opacidad. Nuevamente borro lo que no considere que no me sirva. Bueno, vamos a dejarlo por aquí mejor. Y algo de lo que le va a dar el acabado es el simular la iluminación indirecta. ¿A qué me refiero? Bien, vamos a ver. ¿Ven que el personaje está como, se ve que está envuelto, realmente está envuelto en las llamas? Bueno, esto es porque colocamos una capa de color donde está el personaje. Me voy a una capa nueva, tomo un poco de este color azul y voy a comenzar a colorear con una brocha muy suave y con muy poco color voy a comenzar a agregar un poco de brillo y a pintar encima del personaje. Esto nos va a dar el efecto, disculpen, como que el aura o el fuego está afectando la iluminación de mi personaje. Voy a quitar las demás capas, que vean qué es lo que estoy tratando de hacer. Fijan, y para esto debe tener una opacidad muy baja para tener control e ir agregando poco a poco. Y vean, antes, después. Igual puedo bajar la opacidad si veo que no me convence. Y también puedo jugar con los modos de fusión. Por ejemplo, aquí clic derecho, voy a duplicar nuevamente la capa y me puedo ir aquí a un modo de fusión como overlay. ¿Sí? Y vean, va a acentuar todavía más. Incluso lo puedo duplicar nuevamente. Y recuerden que el que estoy duplicando ahora trae la opción de overlay activa. Voy a poner nuevamente el fuego. Y para meter un poco más de detalle, puedo tomar alguno de estos colores claros y voy a pintar, pero esta vez voy a cambiar de brocha a una similar a la que tenía para... Vean, ahí está. Puedo crear esta especie como que de flamas en dirección o de energía con opacidad baja también. Esto es en una capa diferente y estoy tratando más o menos de seguir el flujo general de la energía. En esta parte no me interesan tanto los pies, que digamos que la parte principal es el personaje, la parte del torso que se vea la cara y las manos. La energía está emanando de aquí abajo y nuevamente con esta herramienta voy a mezclar. ¿Ok?
Un detalle que también agregué fue esto. Busqué como sparks o chispas con fondo negro en Google y lo que voy a hacer es cambiar el modo de fusión a screen. Lo que va a hacer esto es que todo lo que es negro se va a hacer invisible. Vean, clic. Y esto me va a dar todavía un efecto más natural de que hay algo ocurriendo ahí, como que está esparciendo energía, toda esta, digamos que especie de magia. Vamos a terminar de colorear. Y básicamente esta es la forma en la que conseguí este resultado. Aquí podría continuar agregando, puliendo detalles, pero bueno, creo que se entiende la idea. El resultado es muy similar hasta cierto punto. Igual aquí en algunas partes, pues se puede borrar si es que algo no nos convence para que se vea un poco más natural. Se ve un poco ahí del pie también. ¿Sí? Algo más que pude haber hecho fue, vámonos aquí a la parte, al fuego inicial que hicimos. Desactivo esta opción de arriba y también pueden jugar con la opción de Liquify. Liquify nos va a ayudar a lo mejor a corregir. Si subimos, a ver, aquí está. Lo que es la presión de la brocha nos va a ayudar a poder distorsionar lo que ya trabajamos. A lo mejor hacer que se vea todavía más natural. Aceptamos y vean. Está antes y después. Bien, esto sería todo en este tutorial. Para la próxima tengo una continuación de lo que viene siendo tutoriales de energía. Esto por solicitud de mi amigo Esteban Arts, que me está pidiendo cómo hacer una especie como de energía en perspectiva. Esto lo vamos a ver más adelante. Si te gustó el video, por favor, déjame aquí abajo un comentario. ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿O qué te gustaría ver más adelante en el canal? Por lo pronto yo me despido. Yo soy Grecos y esto es The Geek Tower, tu canal de dibujo.